En el corazón de las accidentadas y estratégicas montañas Zagros, situadas en el norte de Irán, se ha producido uno de los enfrentamientos militares más significativos y precisos de la historia reciente, marcando un hito en las operaciones de incursión terrestre de alta complejidad. Eran exactamente las 9 de la mañana en el uso horario local, cuando un contingente de élite, compuesto por 78 Rangers del ejército de los Estados Unidos, pertenecientes al prestigioso 75º Regimiento Ranger, inició un despliegue táctico agresivo sobre las posiciones elevadas que dominaban una instalación de producción de municiones iraní, incrustada en las profundidades de la roca montañosa. La magnitud del desafío era evidente para los mandos militares, dado que, en el interior y en los alrededores del complejo subterráneo, un total de 228 efectivos de las fuerzas iraníes se encontraban en estado de alerta, encargados de defender 3 entradas de túneles fundamentales y un arsenal masivo que albergaba 168,000 proyectiles de munición terminada. Los Rangers operaban bajo una presión temporal asfixiante, contando con un margen de menos de 2 horas y 30 minutos para neutralizar la totalidad del sitio, destruir los activos estratégicos y ejecutar una extracción segura fuera del territorio hostil. Esta operación no fue un evento fortuito, sino el resultado de un meticuloso proceso de inteligencia que se prolongó durante 6 semanas consecutivas, durante las cuales la vigilancia estadounidense mantuvo un monitoreo ininterrumpido sobre la instalación, utilizando tanto satélites de reconocimiento de última generación para rastrear convoyes de camiones, como interceptaciones electrónicas que confirmaban una actividad de producción frenética y constante. El complejo estaba estructurado en 3 niveles técnicos de alta especialización. El nivel superior albergaba 4 líneas de ensamblaje dedicadas a la fabricación de proyectiles de artillería de 155 milímetros, cohetes de 122 milímetros, proyectiles de mortero y ojivas antitanque de gran capacidad destructiva. Por su parte, el nivel intermedio funcionaba como un núcleo de almacenamiento masivo, donde la munición terminada se depositaba en cámaras reforzadas diseñadas para resistir impactos externos, mientras que el nivel inferior contenía las salas de mezcla química, los sistemas de control de energía y la sección de mando neurálgica de la base. Las fuerzas iraníes, confiadas en la geografía del terreno, sostenían la creencia de que la montaña proporcionaba una protección natural inexpugnable contra ataques aéreos, y que una incursión terrestre sería virtualmente imposible de ejecutar con éxito. El diseño de la instalación contaba con 3 accesos diferenciados. La entrada sur estaba destinada exclusivamente al manejo de entregas y envíos de suministros mediante camiones de carga pesada. La entrada este servía como el punto de flujo principal para el personal de seguridad y los técnicos operarios. Y la entrada norte cumplía funciones críticas de ventilación, procesamiento de desechos químicos y acceso de emergencia. En el exterior de la montaña, el dispositivo defensivo iraní contaba con 82 tropas posicionadas en las laderas y en líneas de búnkeres estratégicamente situados para cubrir los ángulos de aproximación. En el interior, 146 guardias, técnicos especializados y químicos trabajaban de forma rotativa en los 3 niveles de la estructura, armados con fusiles de asalto AK-74, ametralladoras ligeras PKM, lanzadores RPG-7, 2 ametralladoras pesadas DSHK y un cañón antiaéreo ZU-23-2 de alta cadencia. Los comandantes locales estaban convencidos de que cualquier intento de asalto sería neutralizado por este anillo de fuego mucho antes de que los atacantes pudieran siquiera aproximarse a las puertas de acero blindado que protegían los túneles. No obstante, el plan operativo del ejército de los Estados Unidos había sido diseñado con una precisión matemática, dividiendo su fuerza en 4 elementos tácticos distintos con misiones específicas y coordinadas. El elemento alfa, compuesto por 22 Rangers, tenía la responsabilidad de asaltar la entrada sur y capturar la planta de producción principal. El elemento bravo, con 20 efectivos, debía romper la seguridad de la entrada este para hacerse con el control del nivel de almacenamiento. El elemento Charlie, integrado por 18 Rangers, tenía la compleja tarea de penetrar por el túnel norte
para asegurar las salas químicas y el centro de mando. Finalmente, el elemento Delta, formado por 18 Rangers, se posicionaría en el terreno elevado para proporcionar fuego de cobertura, destruir el armamento pesado enemigo y bloquear la llegada de cualquier refuerzo externo. A las 5:30 de la mañana, la incursión se activó de manera violenta y coordinada. El estallido inicial se produjo cuando 2 helicópteros de ataque AH-64 Apache cruzaron la cresta de la montaña y dispararon misiles AGM-114 Hellfire contra las defensas exteriores. El primer impacto destruyó de forma instantánea la posición del cañón Su-23-2 que dominaba el acceso sur, mientras que un segundo misil impactó en un búnker fortificado cerca del túnel este, eliminando la resistencia inmediata en ese sector. De manera simultánea, los tiradores y equipos de apoyo del elemento Delta abrieron fuego desde la cresta utilizando fusiles de precisión MK-11 Mod 0, ametralladoras M240B y carabinas M4A1 con configuraciones ópticas avanzadas. Los defensores iraníes se vieron sorprendidos por un ataque que provenía tanto del aire como del flanco en cuestión de segundos, lo que generó un estado de confusión inicial absoluta entre sus filas, mientras algunos soldados enemigos intentaban desesperadamente refugiarse en las bocas de los túneles, otros respondían con fuego desordenado hacia las sombras de las laderas oscuras, lo que provocó que la línea de defensa exterior se desmoronara con rapidez. Un proyectil lanzado desde un cañón sin retroceso Carl Gustav M3 impactó de lleno en una posición de ametralladora de SHK en el lado oeste del valle, al tiempo que un misil Javelin neutralizaba un punto de combate de hormigón junto a la carretera sur. Los apaches se mantuvieron en movimiento constante, barriendo las líneas de trincheras con fuego de cañón de 30 milímetros, y en tan solo 5 minutos, el elemento Delta había logrado inmovilizar a todos los defensores supervivientes en la superficie. A las 5:36 de la mañana, el elemento Alfa cubrió los últimos 110 metros de terreno descubierto hacia la entrada sur, enfrentándose a un fuego sostenido proveniente de las tropas iraníes atrincheradas detrás de barreras de hormigón armado, quienes utilizaban fusiles AK-74 y al menos una ametralladora PKM para frenar el avance. Los Rangers de Alfa se lanzaron al suelo, respondiendo con una potencia de fuego superior mediante carabinas MK-18CQBR y ametralladoras MK-48 Mod 0, proporcionando la cobertura necesaria para que un especialista en brechas corriera hacia la puerta principal. Bajo un fuego intenso, el Ranger logró colocar una carga de demolición de forma dirigida en la cerradura de la gran compuerta de acero, y tras la detonación, la puerta se venció hacia el interior, permitiendo que el equipo Alfa lanzara granadas de fragmentación y cegadoras en el vestíbulo de entrada para avanzar a través del humo. 4 defensores iraníes resultaron muertos en el acto dentro del acceso, mientras que el resto de la guardia se retiró hacia las profundidades del túnel. Al mismo tiempo, el elemento Bravo asaltaba la entrada este, donde la puerta del túnel se encontraba parcialmente cerrada en un intento desesperado de los iraníes por bloquear el paso, arrastrando carros de acero pesados a través del corredor principal. Los Rangers de Bravo respondieron con ráfagas precisas de ametralladoras ligeras M249 SAW, neutralizando la resistencia antes de que un brechador colocara explosivos C4 en la placa de la bisagra inferior de la puerta. La explosión resultante creó una apertura lo suficientemente amplia como para que los Rangers entraran por parejas, despejando el primer recodo del túnel en menos de 2 minutos de combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, a las 5:40 de la mañana, el elemento Charlie alcanzó la entrada norte tras completar la escalada más ardua de la operación, enfrentándose a un entorno defendido por alambradas de espino y un puesto de guardia exterior. Las fuerzas iraníes en este sector ya estaban en alerta máxima debido al estruendo de los helicópteros y abrieron fuego con ametralladoras PKM que barrieron la pendiente. Los hombres de Charlie se vieron obligados a avanzar cuerpo a tierra entre las rocas,
hasta que un especialista logró detonar cordón explosivo a través de la alambrada para abrir una brecha en el perímetro. En un asalto fulminante, un Ranger disparó un proyectil AT-4 contra el refugio de los guardias, provocando su colapso inmediato, lo que permitió que otro equipo de brecha colocara una carga lineal en la puerta de acero norte. Tras la explosión, el equipo Charlie irrumpió en el interior antes de que el polvo se asentara. Transcurridos apenas 10 minutos desde el inicio oficial de la operación, la batalla se había fragmentado en 3 enfrentamientos simultáneos dentro de la montaña y un control férreo en las cumbres exteriores. Las alarmas resonaban por todos los niveles del complejo iraní, y las puertas de seguridad internas comenzaron a cerrarse de forma automatizada, mientras los guardias arrastraban cajas de suministros para improvisar puntos de bloqueo en los pasillos principales. Los oficiales en la sección de mando inferior intentaban desesperadamente redistribuir a sus hombres entre los niveles, pero el control absoluto que el elemento Delta ejercía sobre las laderas impedía cualquier salida o movimiento coordinado fuera de los túneles. A las 5:43 de la mañana, el elemento Alfa se adentró más en el túnel sur, donde el pasaje ascendía gradualmente hacia la planta de producción. Las fuerzas iraníes habían construido 2 nichos de fuego laterales en las paredes de roca, desde los cuales abrieron fuego cruzado de forma repentina. Los Rangers de Alfa se pegaron a las paredes naturales de la cueva, mientras un operador desplegaba una ametralladora MK-48 sobre una caja de municiones capturada para suprimir el nicho izquierdo, permitiendo que otro equipo flanqueara por la derecha con fuego de fusilería M4A1. El lanzamiento de una granada en el hueco más cercano puso fin a la primera emboscada, permitiendo al equipo continuar su avance. Más adelante, una pesada puerta blindada comenzó a deslizarse para sellar el paso, pero 2 Rangers reaccionaron con rapidez, clavando una barra de acero en el riel de guía, mientras un tercero aplicaba C4 en la base de la estructura. La detonación deformó el metal y bloqueó la puerta a medio camino, lo que permitió que Alfa cruzara de inmediato, manteniendo abierta la vía hacia el corazón de la producción. A las 5:47, el elemento Bravo alcanzó el primer corredor de almacenamiento, una zona delimitada por señales de advertencia y montacargas que conectaban con las cámaras inferiores. En este punto, los iraníes habían concentrado a 10 guardias en el recodo del pasillo, apoyados por 2 equipos armados con RPG-7 que dispararon de inmediato. El primer cohete impactó en el techo, provocando una lluvia de escombros sobre los Rangers, pero Bravo no perdió la iniciativa y respondió con ráfagas de M249S AW mientras ejecutaba un movimiento de flanqueo a través de un pasaje de mantenimiento lateral. Al emerger por el flanco enemigo, los Rangers atacaron desde 2 direcciones simultáneas, eliminando a 7 guardias en menos de 90 segundos y obligando al resto a retirarse hacia la puerta de la cámara principal. Tras destruir la caja de control electrónica con disparos precisos, los Rangers forzaron la entrada y se encontraron ante filas interminables de cajas que se extendían de pared a pared, conteniendo proyectiles, cohetes y morteros organizados en carriles marcados. A las 5:50, el elemento Charlie llegó al corredor de energía del nivel inferior, un espacio saturado de tuberías y bandejas de cables eléctricos. Los defensores iraníes habían volcado mesas pesadas para formar una barricada improvisada, disparando a través de los huecos con sus AK-74. Sin detener el impulso del asalto, los Rangers colocaron una carga de corte en el soporte central de la barricada, cuya explosión proyectó el obstáculo hacia atrás. En medio del humo y las chispas, Charlie se lanzó al asalto en un combate a corta distancia que duró menos de un minuto, resultando en la muerte de 5 defensores y la huida de otros 3 hacia la sección química. En este intercambio, un Ranger sufrió una herida de metralla en el hombro, pero se mantuvo operativo para continuar la misión. Simultáneamente, el elemento Delta informó de un movimiento hostil en la carretera del Valle, donde un grupo de refuerzo iraní compuesto por 24 soldados en 2 camiones y un vehículo blindado ligero avanzaba a toda velocidad hacia la instalación. La respuesta de Delta fue devastadora. Un misil Javelin impactó directamente en el vehículo blindado, destruyéndolo por completo, mientras que una ametralladora pesada M2 Browning
acribilló el camión de cabeza, asegurando que la fuerza de auxilio nunca llegara a las entradas de los túneles. A las 5:57, el elemento Alfa irrumpió finalmente en la planta de producción, una vasta cámara iluminada por potentes luces de emergencia, donde 4 líneas de ensamblaje operaban en paralelo. Los cuerpos de los proyectiles estaban dispuestos en estantes, los motores de cohete se apilaban en palés y las cintas transportadoras aún permanecían en movimiento. En este sector, 24 guardias iraníes se habían posicionado estratégicamente detrás de prensas hidráulicas, bancos de herramientas y carros de carga, abriendo fuego contra los Rangers. Alfa se dividió en 2 equipos. Uno ascendió a las pasarelas superiores para dominar el campo visual, mientras el otro avanzaba por el pasillo central bajo la cobertura de la ametralladora MK-48. Mientras los trabajadores civiles se lanzaban al suelo con las manos en alto, los guardias persistían en su resistencia. Un Ranger utilizó ráfagas cortas de su MK-18 para despejar el pasillo principal, mientras otro equipo rodeaba una prensa de proyectiles para golpear el flanco defensivo, logrando que para el final de la sala, las fuerzas iraníes perdieran totalmente el control de la situación. A las 6:01 de la mañana, el elemento Bravo completó su avance por la cámara de almacenamiento principal, donde 18 guardias y 8 técnicos intentaban desesperadamente colocar cargas explosivas en las pilas de palés con el fin de volar todo el nivel. Los Rangers de Bravo actuaron con una velocidad extrema, utilizando ametralladoras M249 para barrer el pasillo frontal mientras los equipos de asalto avanzaban entre las filas de cajas. En 3 minutos de combate intenso, 11 defensores fueron neutralizados y el resto se retiró tras una compuerta blindada trasera. Utilizando una palanca para bloquear el cierre y C4 para forzar las bisagras, los Rangers lograron penetrar en la cámara de reserva, donde se almacenaban otros 58,000 proyectiles listos para el transporte. En un momento crítico, un oficial iraní herido intentó encender una mecha cerca de las pilas de munición, pero fue abatido por un Ranger antes de que el fuego alcanzara el material explosivo. A las 6:04, el elemento Charlie alcanzó la sección química, protegida por puertas pesadas que daban acceso a las salas de mezcla. A través de los paneles de vidrio, los Rangers observaron a 16 químicos y 10 guardias moviéndose frenéticamente entre tanques y mesas de trabajo, con 2 de los guardias dirigiéndose hacia las palancas de liberación de emergencia. Charlie realizó una entrada dinámica, utilizando escopetas de brecha y disparos de precisión, abatiendo al primer guardia cerca de los controles. Un equipo de fuego neutralizó una posición de ametralladora PKM situada detrás de un tanque de mezcla mediante el uso de granadas y fuego de fusil, lo que provocó una vibración masiva en la sala que paralizó a varios de los químicos presentes. En menos de 2 minutos, la línea de guardia se colapsó y Charlie aseguró las bombas, las palancas y los paneles de control. Justo debajo de esta zona se encontraba el centro de mando final, donde 8 guardias iraníes habían levantado una última barricada con escritorios y archivadores. Tras un intercambio de disparos a través de los paneles de vidrio, Charlie envió a 2 Rangers por un pasillo lateral identificado en los planos capturados, quienes volaron la cerradura de acceso con C4 y atacaron desde la retaguardia, resultando en 4 guardias muertos y 4 heridos que fueron tomados como prisioneros. A las 6:08 de la mañana, los Rangers ya habían consolidado posiciones firmes en los 3 niveles de la montaña, y la resistencia iraní había dejado de funcionar como una defensa coordinada. Alfa terminaba de despejar la última línea de ensamblaje, Bravo aseguraba la cámara de reserva, y Charlie bloqueaba el centro de mando, agrupando a los químicos y técnicos en una oficina segura para su procesamiento. En el exterior, el elemento Delta seguía manteniendo el dominio absoluto de las crestas y la carretera de acceso. Aunque la instalación seguía en pie físicamente, su estructura defensiva se había reducido a focos aislados sin capacidad de comunicación ni apoyo mutuo. A las 6:11, Alfa aplastó la última resistencia organizada en la planta de producción, eliminando a 6 guardias ocultos tras maquinaria pesada
y logrando la rendición de otros 3, lo que puso bajo control estadounidense 4 líneas de ensamblaje, 3 prensas de proyectiles y 2 estaciones de carga de cohetes. A las 6:14, Bravo confirmó que el arsenal completo ascendía, efectivamente, a 168,000 proyectiles, mientras que Charlie informaba de la detención de 16 químicos y 5 miembros del personal técnico. A las 6:21 de la mañana, todos los objetivos principales de la misión estaban en manos de los Rangers, lo que dio paso inmediato a la entrada de los equipos de demolición. Se colocaron cargas de termita en prensas, motores, bombas hidráulicas, rieles de carga y herramientas de precisión, además de fijar más termita a lo largo de las pilas de munición en patrones escalonados para inducir una combustión progresiva en lugar de una explosión única masiva que pudiera comprometer la estabilidad total de la montaña antes de tiempo. Se instaló C4 en los tableros de control, sistemas de bombeo y armarios de energía en los niveles inferiores. A las 6:26, las fuerzas iraníes realizaron un último intento desesperado por recuperar el control desde la ladera este, enviando a 26 soldados de un puesto de seguridad cercano, protegidos por fuego de ametralladoras PKM. No obstante, el elemento Delta los recibió con fuego de precisión de los fusiles MK-11, a los que se unió el elemento Bravo desde la boca del túnel con carabinas M4 y ametralladoras M249. El fuego cruzado destrozó el ataque en menos de 2 minutos, dejando 8 soldados iraníes muertos y obligando al resto a buscar refugio tras las rocas, sin posibilidad de avanzar. A las 6:30, el elemento Alfa inició su retirada llevando consigo a 7 trabajadores capturados como prisioneros. 2 minutos después, Bravo comenzó el movimiento de los prisioneros restantes y las bolsas con material de inteligencia hacia la salida este. A las 6:34, el equipo Charlie procedió a desconectar los tableros de energía del nivel inferior y se retiró junto con los químicos y el personal técnico. Los túneles estaban en ese momento saturados de alarmas sonoras, polvo en suspensión y humo denso producto de los combates previos. Durante la exfiltración, 2 Rangers ayudaron a un compañero que presentaba una herida en la pierna a través del pasaje norte, mientras que el herido en el hombro salió por su propio pie, cumpliendo con la premisa de no dejar a ningún compañero atrás. A las 6:38 de la mañana se activó la primera secuencia de demolición. La termita comenzó a consumir los motores de las líneas de producción y las prensas, deformando las cintas transportadoras hasta detenerlas por completo. En el nivel de almacenamiento, las filas de munición empezaron a estallar en oleadas sucesivas, primero con pequeñas explosiones nítidas seguidas de detonaciones mucho más pesadas a medida que el calor se propagaba por los palés. En la sección inferior, las cargas de C4 desgarraron los tambores de mezcla química y destruyeron por completo los controles de mando. Una columna de humo negro fue expulsada violentamente por el pozo de ventilación norte, mientras llamas intensas rodaban hacia afuera por el túnel este. La montaña experimentó una sacudida tan violenta que provocó el colapso de secciones enteras de la entrada sur. A las 6:43, 4 helicópteros UH-60 Black Hawk aterrizaron en un claro situado a 700 metros de la instalación, bajo la vigilancia constante de los apaches, mientras el elemento Delta rompía el contacto en las líneas de la cresta para iniciar el abordaje. Para las 6:48, los 78 Rangers, junto con los 28 prisioneros y el material de inteligencia capturado, estaban a bordo de las aeronaves, que despegaron de inmediato con rumbo oeste a través del valle. Cuando los refuerzos iraníes alcanzaron finalmente el perímetro exterior a las 6:55, lo único que encontraron fueron las bocas de los túneles colapsadas, pilas de escombros en llamas, búnkeres destruidos y vehículos calcinados en la carretera. El coste final del enfrentamiento fue severo. Los Rangers del Ejército de los Estados Unidos sufrieron 2 bajas mortales y 9 heridos, mientras que las fuerzas iraníes registraron 79 muertos, 43 heridos
y 28 prisioneros de guerra. En términos materiales, la incursión resultó en la destrucción total de 4 líneas de ensamblaje de municiones, una sección de mezcla de explosivos, un centro de mando estratégico, 168,000 proyectiles terminados, 2 camiones, un vehículo blindado ligero, 2 ametralladoras pesadas DSHK, un cañón antiaéreo Su-23-2 y un complejo sistema de búnkeres y túneles cuyo valor se estima en aproximadamente $186 millones. Irán había confiado plenamente en que la geografía de las montañas Zagros otorgaba a la instalación una seguridad inalcanzable, asumiendo que las puertas de acero, las líneas de búnkeres y las capas de guardias mantendrían la producción de municiones a salvo de cualquier incursión enemiga. Sin embargo, la realidad de lo ocurrido fue contundente. En apenas 78 minutos, los Rangers del Ejército de los Estados Unidos fracturaron el sistema defensivo, tomaron el control de cada nivel operativo y borraron el sitio del mapa desde su propio interior, demostrando que incluso la defensa más robusta es vulnerable cuando una unidad de élite decide que el objetivo debe ser neutralizado.